Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este sábado 27 de junio, en que seguimos meditando la palabra de Dios y lo hacemos en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 8 y continuamos entonces, que nos dice así. Al entrar en Cafarnaúm, un centurión se le acercó y le suplicó: Señor, mi muchacho está postrado en casa paralítico y sufre terriblemente. Jesús le contestó: yo iré a sanarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres en mi techo. Basta que digas una palabra y mi muchacho quedará sano. También yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Si le digo a este que vaya, va, y al otro que venga, viene. A mi sirviente que haga esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se admiró y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado una fe semejante en ningún israelita. Les digo que muchos vendrán de oriente, de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los ciudadanos del reino serán expulsados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y al centurión Jesús le dijo: ve y que suceda como has creído. Y en aquel instante su muchacho quedó sano. Entrando Jesús en la casa de Pedro, vio a su suegra acostada con fiebre. La tomó de la mano y se le fue la fiebre. Entonces ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él con una palabra expulsaba a los demonios y todos los enfermos se sanaban. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Esto es palabra de Dios. ¿Y qué nos dice esta palabra de Dios? Principalmente, como decíamos, estos milagros. Ayer veíamos el leproso y hoy principalmente el centurión y la suegra de Pedro, ¿no? Aunque también dice que al atardecer curó a mucha gente. O sea, está planteando un poco en Cafarnaúm un día entero en la vida de Jesús. Pero cada caso creo que tiene como un jugo, ¿no?, que sacarle. Por ejemplo, el más fuerte me parece el del centurión romano. ¿Y por qué? Porque lo que dice Jesús es tremendo. Ubiquémonos que el centurión romano, y además él sabe, que es un miembro del ejército romano que oprime a los judíos. No solo oprime, es lo que después vemos con Pilato. La gente no quiere entrar en la casa de él, porque entrando en la casa de un romano quedaban impuros, fíjese. Entonces yo creo que este centurión hasta sabía eso. Sin embargo, ¿qué es lo sorprendente? Que este centurión, que es de otra cultura, de otra relación, que sabe que los mismos judíos lo van a despreciar, sin embargo va a Jesús porque reconoce en él, por fe, al Hijo de Dios. Y le pide por su muchacho. Esta traducción creo que es más certera porque dice su muchacho. No se sabe uno si es un sirviente o si es su hijo, pero ciertamente que él está compadecido de ese muchacho, ya sea sirviente o sea hijo. Y entonces quiere ir a Jesús para que lo cure. Pero acá está la sorpresa. Jesús mismo le dice: bueno, yo voy a curarlo. Y él: no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi muchacho quedará sano. Vieron que esas palabras son las que pronunciamos nosotros antes de la comunión. Fíjese, le tomamos la palabra al centurión. ¿Por qué? Porque está expresando una fe tremenda.
Y después lo explicita. Yo soy un soldado, mando a alguien que venga, viene, mando a algo que vaya, va. Entonces, si vos lo decís, mi muchacho quedará curado. ¿Qué es lo que pasa con Jesús? Se queda asombrado, se admira y dice algo terrible, sobre todo porque nos tenemos que ubicar en la época donde estaba rodeado Jesús de israelitas, y dice: no encontré a nadie en Israel, en los israelitas, que tenga una fe como este centurión romano. No me imagino el golpe para la gente que estaba al lado de Jesús. ¿Por qué? Porque era un centurión, o sea, nos explotan, nos obligan, y tiene sangre en las manos, es un soldado romano. Centurión quiere decir que manejaba 100 hombres, era un oficial romano. Y sin embargo Jesús dice: este tiene más fe que todos nosotros. Porque es lo que dice: más fe que todo mi pueblo, Israel. El pueblo que se creía elegido. Y uno dice: ¿por qué pone esto el Evangelio de Mateo? Porque ciertamente lo primero que sucedió en las primeras comunidades cristianas es romper con ese prejuicio de que, por ejemplo, los judíos tenían: somos el pueblo elegido. Nosotros somos los buenos, somos el pueblo elegido y entonces se separaban de los demás. Cuando los primeros cristianos, ¿qué hacen? Salen del pueblo de Israel y empiezan a anunciar a otros pueblos y culturas. Ya para cuando escriben el Evangelio de Mateo, por supuesto que ya había de otros pueblos y de otra cultura, marcando en Jesús una catolicidad. O sea, Jesús ya no viene solo para los judíos, sino para lo universal, para el mundo. Y por eso más adelante explicita Jesús: vendrán de oriente y de occidente. O sea, muestra en Jesús ese romper con prejuicios humanos, ese romper con cultura, con racismo, con todo. El otro viene con una fe que hasta él se asombra y se lo dice: no hay nadie en nuestro pueblo que tenga una fe como es. Fíjense, ¿qué nos dice un poco esta palabra y este milagro? Rompamos con nuestros prejuicios, rompamos. Cualquiera puede venir y plantarme una verdad en el corazón. De grande, chico, no importa. Puede, en el fondo, curarme mis heridas. La palabra de quien sea. Estar abiertos a eso es estar abierto a la catolicidad, abierto a no me cierro, a que cualquiera, de cualquier religión, de cualquier cultura, me puede curar el corazón y me puede mostrar la fe. Porque muchas veces una palabra, una mirada, un acercamiento, me puede arrimar la luz para encontrar la fe, para descubrir ese camino que en este caso hizo este centurión, que hasta Jesús lo asombró. Entonces cualquiera nos puede asombrar, nos puede sorprender con su fe, y por supuesto nos contagia esa buena noticia. Y acá iríamos al segundo milagro. ¿Por qué? Porque fíjense que en el segundo milagro la suegra de Pedro, o sea, Pedro era casado, para los que no creen que son célibes siempre, no, Pedro era casado, por eso era la suegra. Pero Jesús llega y ahí no dice que hubiera un relato que le pide que la cure, Jesús llega y se compadece de esta mujer, va, la toca y la cura. ¿Y qué hace esta mujer? Se pone a servir. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos una buena noticia, la queremos transmitir, y queremos transmitir la alegría del servicio. Fíjense cómo la Virgen, que le pasó cuando el ángel le anuncia que iba a ser madre de Dios y le anuncia que su prima Isabel también estaba en su 6º mes, ¿qué hace la Virgen? Se va a ayudar a servir a su prima. No es solo palabra la buena noticia, no es solo, es volcarme al servicio de los otros. Y en el fondo, si Jesús es para mí buena noticia, si todo esto es buena noticia, si todo esto me cura el corazón, entonces tengo que transmitirlo. Porque fíjense que después dice que al atardecer, o sea, todo el día de Jesús, tiene esa solidaridad y esa compasión que nosotros tenemos que tener.
En este tiempo de pandemia más todavía, porque estamos como encerrados, no sabemos cuánto termina. ¿Cómo curamos nuestras heridas? Y esa buena noticia hace que curemos las heridas de los demás. Y eso es alegría, eso es solidaridad, porque en el fondo la alegría, la felicidad va por ahí, en cómo servimos a los otros, en cómo aún curando nuestras heridas, hacemos curar las heridas de los otros. Curar las heridas del corazón. Vamos a pedirle a Jesús y a la Virgen que tengamos esa fuerza para curar no solo nuestras heridas, sino las heridas de los demás, de servir a los demás con ese amor que nos mostró. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.